Bueno, estamos de vuelta aquí en UCI Noticias. Nos acompaña el doctor Walter Albán. Él ha sido miembro de la Comisión de Reforma y también ha sido defensor del pueblo. Doctor Albán, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno. Varios temas. Primero, el Congreso se enfrentó al Legislativo, nos llevó a una situación de incertidumbre, ciertamente, ¿no? El presidente realmente se jugó mucho al no tener un soporte político, ¿no? La bancada realmente oficialista, entre comillas, a veces petardea también un poquito, pero más lo hace por buscar espacios. Y el presidente se buscó el partido político más importante, que se llama la ciudadanía, ¿no? Y eso es el referéndum, legitimar decisiones y posiciones. Yo creo que si el referéndum no sale, el presidente dirá, bueno, no tengo legitimidad para seguir, ¿no? Viendo el tema de la legitimidad del Parlamento. Pero todavía la bancada fujimorista y su socio Mauricio Mulder no quieren que fluyan estas reformas. ¿Cuál cree usted que es el escenario que se va a dar de acá al 4 de octubre y luego del 4 de octubre al 8 de diciembre? Bien, no tenemos certezas, pero creo que la evolución que hemos podido observar en estos días nos anuncia que lo más probable ahora sí es que haya una decisión en el Congreso antes del 4 de octubre o hasta el 4 de octubre y que contemos con el referéndum el 9 de diciembre. Creo que esto ciertamente ha pasado por etapas muy inciertas, pero lo que me parece importante es diferenciar el hecho político de los contenidos de lo que son materia de reforma que iría a consulta vía referéndum. ¿A qué me refiero con esto? El hecho político ha sido que un presidente que estaba totalmente, digamos, constreñido a un espacio mínimo de poder con un Congreso apabullante en base a esta mayoría que creía poder hacer cualquier cosa, retomó la iniciativa a partir del 28 de julio en su discurso al país en base a estas propuestas, reforma del sistema judicial y reforma política. Claro, nosotros como Comisión de Reforma Judicial nos hemos, digamos, limitado a presentar propuestas, 10 propuestas, pero 9 de ellas para que se manejen vía ley, o sea, por legislación. Y solamente una era para reforma constitucional. El presidente ya agregó a esto la reforma política con 3, ¿no?, temas que tenían también que ser materia de referéndum para la reforma constitucional. Creo que a partir de ahí hemos asistido a esta situación de una tensión creciente entre Congreso y Ejecutivo, pero vamos llegando a una nueva, digamos, correlación de fuerzas en el escenario político, pero lo más interesante es que esto ya se define a partir, como se ha dicho, de que la gente se ha ido involucrando, la ciudadanía se ha ido involucrando en esto, y hay una evidente presión ciudadana para que estas consultas se lleven adelante. Pero, a ver, el fujimorismo sigue apostando por su reforma constitucional a partir de 2 legislaturas y la va a pelear hasta el final. Yo creo que las cosas no están definidas. Yo creo que primero que tienen un contendor que no juega limpio al gobierno, ¿no? Que pone zancadillas, que hace su jugada política para ver cómo sienten que ya perdieron mucho, entonces ya no hay nada que perder y ¡pum!, empiezan a poner esas zancadillas. ¿Cómo se puede restituir luego de un referéndum? Imaginemos, todo sale bien, se hace la reforma, se va al referéndum, se vincula el tema. ¿Cómo solucionamos este entrampamiento político que nos tiene como nos tiene? Y que el punto de equilibrio se llama Pedro Gonzalo Chávarri, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, pero hay varias cosas. Primero, si vamos a referéndum ya no vamos a la segunda legislatura. Sí, quiere decir que se ha cumplido claro. lo que el Ejecutivo había tratado de plantear en todo momento. Y yo creo que por ahora, aunque repito que no hay nada cierto o definitivo porque el panorama cambia constantemente,
pero da la impresión ya de que en el propio fujimorismo se ha producido una división y que la mayoría de ellos están más bien ahora a favor de continuar con lo que se había acordado con el presidente Vizcarra para llevar adelante el referéndum en los 4 temas. Probablemente con modificaciones al proyecto original presentado por el Ejecutivo, pero con algunos límites, porque como dijo el presidente, tampoco se puede permitir la desnaturalización de las propuestas. Ya hemos visto de que en este momento el entrampamiento está en bicameralidad, pero en aspectos que no me parece que sea tan difícil que puedan finalmente conciliarse. El tema de representación es la discusión en este momento. Así es que además ya varios expertos lo han señalado, hay cuestiones que ni son propias de referéndum, ¿no? Porque las preguntas tienen que ser muy sencillas para son que de se forma, pueda... más de composición del nuevo Parlamento. Y que además requieren algún análisis mayor y que esto sería mejor pasarlo a una ley de desarrollo más adelante. Pero, y lo que restaría es solamente la no reelección de congresistas, cuestión con la que creo que aunque a muchos congresistas no les guste el asunto, es muy difícil que públicamente puedan oponerse a esto, ¿no? Ahora una consulta. En Colombia, y seguro ustedes revisaron el caso colombiano de este llamado a elecciones, en el cual inclusive se sometió que le bajaran el sueldo a los congresistas allá, pero no llegó a los 2/3 de la votación colombiana, ¿no? La no reelección de congresistas, igualito como se estaba tratando acá. En México han vuelto más bien en este proceso electoral a la reelección parlamentaria. ¿No le parece populista el llamar, el poner el caso de la no reelección de congresistas? Yo sé que la gente, y ahorita hemos visto, ¿no? 74% dice que está de acuerdo con la no reelección de congresistas. Es más, si hacemos una encuesta de que desaparezca el Congreso, la gente nos va a decir, desaparezcamos el Congreso. Es más, otro sector nos va a decir, y el sector que no quiere que desaparezca el Congreso va a decir asamblea constituyente, o sea, pero usted es abogado, usted va a decir no a la ruptura constitucional o no a este tipo de cosas. ¿Cuál es el punto medio? ¿Es populista la medida de la no reelección? Yo no la calificaría así. Creo que el Congreso ha hecho lo suficiente para caer en una deslegitimación de tal calibre que había que buscar una válvula de escape. Y creo que políticamente, ¿no? Lo que estaba ocurriendo era, como repito, que el Ejecutivo estaba prácticamente sin posibilidad de actuar ante un Congreso que ya no solo resultaba, digamos, mayoritario y una suerte de obstrucción, sino que encima han tomado decisiones absolutamente inconstitucionales, pero confiados en que podían hacer lo que quisieran. Doctor Alan, pero somos nosotros los que decidimos la creación de ese Congreso. Eso es lo que ha hecho el presidente, devolverle a la ciudadanía la posibilidad de ponerle un control a ese Congreso descontrolado. Y lo que creo que va a ocurrir es que este es el inicio de una reforma de mucho mayor plazo. ¿Y por qué no la renovación por tercios o mitades? Por ejemplo, podría más adelante discutirse, pero creo que lo que se acaba de señalar es muy importante. Ante una situación en que la gente ya lo que quiere es, digamos, desaparecer el Congreso y una suerte de anomia, porque eso es ir contra instituciones y eso a la larga nos puede hacer mucho daño, lo que se ha hecho es dar una válvula de escape. Decirle al Congreso, vamos a una reforma, ¿no es cierto?, que permita que la gente por lo menos de alguna manera canalice esta negativa percepción, pero generando condiciones para un debate que probablemente a futuro nos pueda permitir mejorar las cosas significativamente. Creo que si uno analiza la medida, digamos, aisladamente, podría calificarla de muchas maneras, pero lo que está en juego, en paquete, es algo que va mucho más allá y que creo que no va a terminar solo en el referéndum. Ok. Insisto en el tema del Congreso. Lamentablemente, ¿no?, partidos como el del señor Luna, lamentablemente el mal filtro de partidos como el fujimorismo, hace que pasen estas cosas, ¿no? Inclusive no tienen ni siquiera la capacidad de mantenerse unidos, porque han hecho una venta de espacios, ¿no? Y se dan cuenta, o sea, gente que no tiene ideología, le sacan sus videos, lo critica. Es como que el doctor Albán mañana sea candidato a Fuerza Popular, ¿no? O sea, toda su vida tiene una trayectoria de lucha democrática y ahora sale como congresista de Fuerza Popular. Eso es pues una
Si se da una cosa así es porque se compró ahí una conveniencia, no es consecuente. Y eso se ve en Fuerza Popular, no hay una coherencia, excepto unos 10, unos 15 que están por ahí, y eso, que ni en la mesa directiva veo coherencia. Pero bueno, el problema pues es que, bueno, la ciudadanía siempre debe tener el poder de decidir lo que pone y lo que saca, pero va en contra de lo que en sí es la democracia. Eso es lo que elegimos. Es como decir, al presidente lo elegimos y rompemos el orden constitucional y también sacamos a Vizcarra. Y que lo decía el pueblo. Porque desaprobamos la institución del presidente de la República. Bueno, yo creo que la política en el país se ha ido degradando hace mucho tiempo, y esto es porque en gran medida se está financiando de fuentes ilegales, de economía ilegal, como narcotráfico, tala ilegal, etcétera. Varios de quienes deberían estar frente a los tribunales están ahora en el Congreso gozando de inmunidad parlamentaria. Y me da la impresión que en este debate artificial de si es una ideología, es otra, es de derecha, es centro, es caviar, lo que se hace es confundir el verdadero escenario. Acá hay un enfrentamiento de intereses que están detrás de estas organizaciones en este momento. Y como repito, en gran medida el Estado ha sido penetrado por la corrupción y el crimen organizado a través de la política. Camiseta política. Y a eso es lo que había que ponerle ya de una vez algún tipo de, digamos, de freno, de limitación seria, cosa que no ha querido hacer el Congreso en todo este tiempo. Ahora que se está debatiendo nuevamente, o que se ha debatido lo del financiamiento de los partidos, ha salido otra vez. A ver, ¿por qué no quieren aceptar que las campañas se tengan que, digamos, controlar para saber, para que rindan cuentas progresivamente de dónde vienen las fuentes de su gasto publicitario, de su campaña? Pero usted, que es una persona que ve la política a nivel global. A ver, partido que no es transparente va a morir. Va a morir. Partido que no tiene democracia interna va a morir. Y eso es lo que estamos viendo. Los partidos que creen que siguen viviendo en la etapa leninista en la cual se formaron van a morir. Y sus líderes van a agonizar. Claro, pero mueren como opción política, no mueren como aparatos capaces de poder, digamos, acoger a cualquier tipo de gente interesada que va a llegar ahí poniendo los recursos para tener manera de influir en las decisiones en el Estado, ¿no? Así es. Ese es lo más peligroso. Doctor, a usted lo calificaron de no imparcial cuando constituyó la Comisión de Reforma. Dijeron, no, Walter Albán es una persona vinculada a los caviares en el Perú, por lo tanto no es neutral y no debería estar ahí. ¿Usted es un caviar? ¿Y quiénes fueron los que afirmaron eso? Los que en este momento se oponen a la reforma. Los que bueno, yo sostuve hace muchos años, cuando todavía estaba en la Defensoría del Pueblo y me hicieron la misma pregunta, ¿usted es un caviar? Yo dije, hoy día en el Perú, estar a favor de los derechos humanos y contra la corrupción es ser caviar. Y si esta es la identificación que se me quiere dar, en buena hora, me reclamo caviar. El pulseo que hay en este momento, en el cual Pedro Chávarri se ha vuelto el punto medio, en el cual o se va para la izquierda o la derecha, ¿es correcto que el presidente de la República solicite que dé un paso al costado el fiscal de la Nación, que tiene autonomía según la Constitución? No solo es correcto, es un escándalo. O sea, esto muestra la temperatura, digamos, alarmante que tiene la política en el país. ¿Cómo es posible que ese señor, que está desacreditado en todos los aspectos, pueda estar al frente de una institución tan importante como el Ministerio Público? Eso solo se explica porque hay un sector en el Congreso mayoritario que lo sigue respaldando. Y lo sigue respaldando porque obviamente todo lo que se ha podido conocer hasta ahora, que es seguramente una parte menor de la podredumbre en el sistema judicial, vinculada por un lado a crimen organizado y por otro a la política, están interesados en que alguien como él, que pueda ser funcional a los intereses que ellos quieren proteger, permanezca en el cargo. Pero ya es insostenible. O sea, esto solo ocurre porque estamos teniendo al mismo tiempo una serie de cuestiones graves que atender, como por fin la comisión permanente es la que se ha pronunciado en el caso de Inostroza y los exmiembros del Consejo de la Magistratura. Todavía tiene que llegar esto al Pleno. Miren cuánto tiempo ha tomado, porque estamos hablando del mes de julio, ¿no? Y estamos ya cerrando septiembre y todavía esto no termina de resolverse. Yo creo que la cuestión del señor Chávarri es una cuestión de tiempo, pero mientras tanto está haciendo mucho daño. Ya las decisiones que está tomando al interior del Ministerio Público pierden legitimidad.
están absolutamente deslegitimadas, pero el problema es que está entrampando investigaciones realmente serias, y porque además en el Ministerio Público el único problema no es él, están también los fiscales supremos que lo acompañan y que son los que con su voto, ¿no es cierto?, y el propio de Chávarri han hecho que se mantenga en el cargo. Y tienen acá, jerárquicamente una autoridad que les permite hacer lo que les dé la gana realmente. Pero una vez más, ¿no? O sea, estamos viendo la reforma, estuvo acá el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, que ya presentó su reforma al Congreso para la elección de los jueces, pero no tenemos la propuesta para la elección del fiscal de la Nación. Sigue siendo esta junta de fiscales, medio de la cofradía, igualito, ¿no? Y hay que ver cómo equilibramos eso, también cómo elegimos al fiscal de la Nación. Nos hemos fijado mucho en el Poder Judicial y no en el Ministerio Público. Bueno, pero en rigor, digamos, no es que el mecanismo en sí mismo, que entre los fiscales supremos roten el cargo de fiscal de la Nación en base a una elección entre ellos, yo no diría que por sí es malo. Lo que es malo es que puedan llegar a esos cargos gente que no tiene la calificación y la idoneidad del caso, y creo que eso se debe precisamente a los problemas que habían con el Consejo de la Magistratura, que eso es lo que hay que atender primero, y por eso nuestra comisión propone que esa comisión, o ese llamado ahora, bueno, le han cambiado el comité judicial, no me acuerdo exactamente en el Congreso, es que no veo razón para haberle cambiado la denominación, pero en fin, era un tema secundario respecto a la cuestión de fondo. Pero allí es donde había que poner la atención. Y lo otro es que efectivamente la gente que llegue a esos cargos tenga pues que ser, digamos, en base a un proceso transparente con toda la información y la eventual posibilidad incluso de tachas ciudadanas si se conociera algún elemento que ponga en cuestión la idoneidad de la persona. Nada de esto se ha producido antes, y a eso es a lo que hay que apuntar, ¿no? Doctor, ¿usted es asesor del presidente, consejero? No, nosotros como comisión presidida por el embajador Wagner, ¿no?, nos comprometimos a hacer las propuestas que entregamos en su oportunidad antes del 28 de julio, pero también a que eventualmente podríamos ser convocados por el presidente para atender el seguimiento de estas propuestas. Como repito, nosotros tenemos que ver con el tema judicial, no con el de la reforma política, pero ciertamente nos han llamado en varias oportunidades para ir viendo cómo avanza o no esto dentro del Congreso y los pasos que podrían darse en adelante. Para cerrar, ¿qué le parece la contienda municipal? Estamos a punto de entrar, ha estado bastante fría, hemos estado distraídos por la crisis del sistema de justicia, por el Mundial, y vamos a tomar una decisión donde inclusive uno de los que podría ganar está a punto de ser sentenciado por violación de los derechos o por asesinato. Bueno, yo lo que he señalado desde tiempo atrás, incluso cuando estaba en la dirección ejecutiva de Proética, era de que resultaba indispensable una reforma de toda la legislación electoral, precisamente para librarnos de una serie de riesgos que devienen, ¿no?, de esta laxitud con la que estaba regulado todo, de manera que permitían que incluso gente que estuviera en prisión preventiva pudiera ser candidata, ¿no? Esto ocurrió, recordemos, con Santos en Cajamarca. Él estaba privado de su libertad en un penal y fue candidato, y ahora sigue siendo el gobernador regional. Y casi tiene bancada. Claro, es más, el señor Orellana comentaba en algún momento que estuvo a punto también de plantear una candidatura, ¿no? Y esto ya pues nos lleva a situaciones límite. Entre las cosas que se plantearon que era indispensable realizar estaba cómo ponerle frenos, ¿no es cierto?, como decía antes, al ingreso de la plata sucia, la que viene de la economía ilegal, y eso no se quiso hacer. Se hicieron algunas cosas como para aparentar que se tomaban estas decisiones, pero si la sanción, por ejemplo, si un lavador de activos financia a un partido político, ¿no?, y esto se llegaba a descubrir, bueno, ¿cuál era la sanción? Multa. Entonces, ¿qué podemos esperar? O sea, efectivamente, el mismo lavador de activos seguramente le daría la plata para que pague la multa en el mejor de los casos, y con eso no pasaba nada. Es decir, no íbamos a una verdadera reforma. Algo se ha avanzado, por eso creo ahora, a propósito de la reforma constitucional,
cuando se establece que la plata de origen ilícito, ¿no es cierto?, da lugar a sanciones penales. ¿Usted cree que podamos llegar precisamente a eso, ¿no? He estado viviendo, como le contaba, en Madrid y seguí todo el proceso de lo que pasó el expresidente Mariano Rajoy. Detectan que había prácticamente una caja negra dentro del Partido Popular, el señor es sentenciado y listo. Políticamente se le dio una salida al presidente Rajoy, donde no hay corona, ¿no? Porque ni siquiera el yerno del rey, el cuñado del rey, se ha salvado. Literalmente no hay corona. Así es. Y entonces, ¿qué tan lejos estamos de llegar eso acá? Ayer hablamos, no hay democracia si no hay justicia. Y en el Perú todavía la justicia no es para todos. Bueno, yo creo que estamos lejos. Estamos lejos porque recién nos hemos comenzado a dar cuenta del grado de deterioro al que habíamos llegado y la necesidad de reaccionar frente a eso. Como repito, las reformas que se le vinieron pidiendo al anterior Congreso y a este Congreso para crear mejores condiciones respecto a quienes llegarían a cargos, por ejemplo, como municipales o gobernadores regionales. No se quisieron hacer. Por eso soy pesimista respecto a los resultados de esta elección, porque creo que no hemos mejorado nada sustantivo que nos permita evitar que se reproduzcan los problemas del pasado. Y en el caso de Lima, pues ya lo estamos apreciando, ¿no? O sea, no son los mejores candidatos los que tienen la mejor posibilidad de ser elegidos, porque tiene que ver mucho con gastos de campaña. A ver, ¿quiénes han hecho, ¿no?, públicos sus gastos de campaña? Nadie. Lo que podemos es ver que hay un despliegue de campaña en algunos casos enorme. Así ¿Esa es. plata de dónde sale? Así Yo es. diría, hay que desconfiar precisamente ahora de quienes tienen estas campañas millonarias, porque evidentemente eso no lo están manejando, digamos, dentro de canales regulares, ¿no? Así es. Seguimos haciendo política como se hace hace mucho tiempo, pero va a haber un quiebre. Esto es un quiebre, doctor. Este es un quiebre igualito. Así como la corrupción es transversal a todos los partidos y a todas las instituciones y a las empresas privadas, creo que también hay gente que quiere hacer bien las cosas en todos los partidos, en todas las organizaciones y en las empresas. Y creo que hay una generación que no le gusta, pues, al doctor Chantá, no le gusta el tarjetazo, ¿no? Yo lo conozco a usted, creo que tuvimos oportunidad de conversar hace mucho tiempo. Usted es una persona impecable y creo que como usted hay muchas personas así que quieren hacer las cosas. Y usted conoce, hay una nueva generación que quiere hacer las cosas diferentes. Porque la tecnología hace que las cosas sean transparentes. Porque el mundo cambió. Lo que pasa es que hay gente que es resistente a ese cambio, ¿no? No quiero que cambie, quiero el statu quo. Porque en el desorden y en el caos podemos tirarnos algo de plata. Bueno, yo creo que lo que había habido era mucho rechazo a la escena política, la gente como que no quería saber nada de la política y finalmente ha habido mucha tolerancia, ¿no?, con estos problemas. Pero por suerte creo que si algo positivo hemos sacado desde que estalló el escándalo Lava Jato y ahora con lo de los audios, es que ya la gente ha tomado otra actitud. Y creo que ahora sí estamos en posibilidad de recuperar el país y tenemos que hacer para eso una alianza con, efectivamente, quienes dentro del propio Estado están dispuestos a dar la pelea en ese sentido. Yo creo que eso está más allá de banderas políticas o ideológicas. De lo que se trata es quienes están a favor de la integridad, la probidad, el manejo honesto de los recursos del Estado y quienes están a favor de las mafias, que son, en mi concepto en este momento, los que iban ganando la batalla, ¿no? Perfecto. Y para terminar, ¿cuál cree que debe ser la situación de Alejandro Toledo, que está pasando en la Rico en Estados Unidos, y de Ollantumala, a quienes ya se les ha hecho se ha probado hasta cierto punto el tema de que han recibido dinero de Odebrecht? Bueno, pero acá son situaciones muy distintas. Yo en esto tengo que ser claro, yo he sido ministro durante el gobierno del señor Humala, de manera que no me pueden tomar como absolutamente imparcial. Pero sí creo que hay que distinguir muchísimo. Pero se puede distanciar. Lo que sí creo es que hay que distinguir en gran medida de qué se le acusa a uno y a otro. Lo de Toledo son coimas, o sea, haber ganado plata negociando cuestiones del Estado, ¿no es cierto?, siendo presidente de la República. De lo que lo acusan al señor Humala son de aportes hechos por esta empresa. Pero igualito, ¿no es ok, uno tiene carácter penal de que sobornos y todo, pero el otro de poco transparente y de hacer la vieja política. Pero todavía eso está en proceso de investigación.
Y eso además, conforme lo han declarado Marcelo Odebrecht y varios otros funcionarios, la plata se la han dado a todos los partidos. De manera que es una situación, digamos, un mal general que tendría que haberse corregido precisamente haciendo que quien recibe plata de esa forma, eso sea delito y no tratando de forzar las figuras, que es lo que han tratado de hacer en este caso. Bueno, vámonos al corte y regresamos con Marta Fernández de la ONG Unión Venezolana en el Perú.